Bueno, estamos haciendo revisión de los ejercicios de tarea para preparar el examen. Les recuerdo que el primer examen lo van a tener la clase el siguiente martes. Y es sobre transformar el plazo. Entonces, por ahí vimos algunos ejemplos. El 2.2, el 2.7, el 2.20 y quiero ver ahorita el 2.21. Entonces, ahorita vamos a ver que es el 2.20. Entonces, por favor, les pido tengan una libreta a la mano para que puedan ir viendo el desarrollo y ustedes también puedan ir apuntando. Es importante que ustedes hagan el ejercicio de tomar nota y vayan viendo el desarrollo. Entonces, déjenme ver dónde está. Aquí está. ¿Listos? Preparado. Perfecto. Listo, a ver, entonces nada más aquí ponerle. Entonces es B2. Y dice obtenga la solución de la ecuación diferencial. Ok. Y la ecuación diferencial es x punto más a por x igual a por el seno de omega 0 y la condición inicial es que en 0 vale b. A ver, si ustedes recuerdan cómo tendrían que resolverla. Lo primero que hay que hacer es aplicar la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación. Ok. Vamos a aplicar transformada Laplace y vamos a recordar primero cuál es la transformada del seno de omega 0 por t o de omega. Esto es igual, si recuerdan, esto es omega s cuadrado omega al cuadrado. Y la transformada de la derivada, si recuerdan, esto es s por x a s menos la condición en 0. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, como comentan, es primero vamos a aplicar la transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación diferencial. Entonces, aquí le aplico. ¿Ok? Y luego, lo que voy a aplicar, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué propiedad tengo que aplicar? Linealidad. Exacto, aplicamos linealidad.
Y entonces les va a quedar la transformada de la derivada más la constante a por la transformada de x. Y aquí es a por la transformada de la función c, ¿no? Que dijimos que esto era. ¿Sale? Bueno, y después, aquí entonces nos quedaría s por x de s menos la condición en 0. Y aquí les va a quedar nada más x de s. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a factorizar lo que tiene s del lado derecho y aquí les va a quedar, perdón, x de s y sería s más a. Y aquí del lado derecho les va a quedar a que multiplica a omega s cuadrada más omega al cuadrado. Y si se fijan, esta condición dijimos que era b. Entonces, en 0 vale b y va a pasar como más b. ¿Sale? Esto al final, si quieren, lo podemos poner con un denominador común y les quedaría s cuadrada más omega al cuadrado y les va a quedar b por s cuadrada más b por omega al cuadrado más a omega. ¿Sale? Despejan. Y si se fijan, aquí al despejar les va a quedar b por s cuadrada más ¿me siguen ahí? Sí. ¿Sí? ¿Qué sigue? ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Sacar parciales? Fracciones Sí, parciales. Entonces aquí vamos a ponerle aquí fracciones. Acuérdense que las fracciones parciales son con respecto de los factores del denominador. Parciales. Entonces aquí me va a quedar, fíjense, me va a quedar un término C sub 1 S más A. Y ahora, como tengo un término cuadrático, aquí me va a tener que quedar un C2S más C3 S cuadrada más omega al cuadrado. A ver, no sé si estén de acuerdo. Sí, profe, sí está bien. ¿Sí? Y ahora, acuérdense, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como queremos encontrar
esta constante si C3, tal que lo que vamos a denominador común. Y si fijan aquí les va a quedar C1 más y ahí lo tenemos. ¿Ok? Ahí lo que necesitamos es igualar los denominadores. Entonces, lo que yo voy a hacer es el denominador con este denominador. ¿Sale? Entonces, vamos con tu color, con el color azul. Y entonces, término cuadrático C1, que va a ser este, y aquí voy a tener otro que va a ser C2 por S. Luego, términos lineales, voy a tener este que es S por C3. Pero voy a tener este que es A C2 S. Y me van a quedar términos constantes C1 omega al cuadrado más C3. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago mi simplificación, pues todo esto, el término cuadrático tiene que ser igual a B. Este término lineal, ¿a qué tiene que ser igual? ¿A cuánto le daría? ¿Puedes repetir la pregunta, perdón? Ese término, este término lineal. O sea, voy a tratar de encontrar las condiciones en C1 y C2 para que lo azul sea igual a lo... Entonces, el término cuadrático tiene que ser igual a B, el término lineal tiene que ser igual a 0, y este término tiene que ser B omega cuadrada más A omega. A ver, no sé si hay dudas ahí, ese punto es clave. En lo último me perdí un poco, perdón. Lo que acabo de escribir ahorita. Este término y todo este término lineal tiene que ser igual a este de acá. Ah, ok, ya listo. ¿Sí? Perdón, es que se trabó mi audio. Gracias. Sí. Entonces aquí C1 más C2, esto dijimos que era igual a B. Y luego dijimos que C3 más AC2.
y C1. Eso tiene que ser A. Esas son las tres ecuaciones que tenemos que resolver. ¿Vale? Bueno. Aquí lo que sigue es álgebra. Vamos a buscar resolver esas tres ecuaciones. Y si se fijan, por ahí pueden decir que C1 es igual a B menos C2 y C3, esto es igual a menos a C2. ¿Ok? Y entonces C1 y C3 las van a sustituir en la última para que les quede una ecuación con respecto de C2. Entonces aquí queda C1, esto es B menos C2 omega al cuadrado más A por C3, entonces aquí es menos AC2. Y esto es B omega al cuadrado más A. Entonces aquí vamos a checar. Aquí les queda B omega al cuadrado menos omega al cuadrado C2 más al cuadrado C2. Esto es igual a B omega al cuadrado más A omega. ¿Vale? Y fíjense que ahí se va a cancelar este término de aquí con este término de acá. Y cuando ustedes simplifiquen, más bien, les va a quedar que C2, esto es igual a omega entre A cuadrada menos omega al cuadrado. A ver, déjenme checar nada más. ¿Está bien? Ah, no, perdón. Aquí no se vuelve negativo, o sea, aquí no se vuelve positivo. Aquí se vuelve negativo. Aquí es negativo porque viene de este menos A, entonces aquí es menos y aquí les queda más. Ok, ahora sí. ¿Sale? Si aquí este signo menos, este signo menos, este signo menos, esto les va a quedar menos. ¿Ok? Bueno, tengo C2, C3. Si se fijan, C3 es menos AC2, entonces esto es A minúscula por A omega al cuadrado más omega al cuadrado. Y C1, esto es B menos C2, entonces esto es más ¿sí? ¿Vamos bien? Sustituyendo, si recuerdan, esto era x de s, dijimos que era C1 entre S más A más C2S más C3
Entonces, C1, esto es... más C2. C2, aquí, si se fijan, menos A omega. Y aquí sería S. Y me queda más C3. Fíjense, aquí voy a hacer un truco. Voy a pasar aquí, esta omega la voy a poner de este lado para que me quede si ustedes recuerdan la transformada de seno de omega de t, esto es omega. A ver, chéquenlo. Muchachos. ¿Sí? En esa parte, ¿cómo simplemente separó omega de la multiplicación o...? En o sea, lo que ahorita hizo, perdón. En este, aquí está bien, este de aquí. No, la última parte, sí, lo último que escribió, que dijo que iba a ser un truco. Aquí, sí. Si te fijas aquí, el C3 tiene tres componentes, el A minúscula, el A mayúscula y el omega. Y yo tengo que colocarle aquí C3 entre S cuadrado más omega al cuadrado. Entonces lo único que hice fue, este omega lo puse acá para que me completara la forma del seno, la transformada de Laplace de la función seno. Porque aquí está, en C3. Todo lo único que hice nada más es lo separé, al final tiene lo múltiplo. ¿Sale? Sí, profe, creo que está bien. Hacemos la transformada inversa. Y si se fijan, les va a quedar la función del tiempo y fíjense, aquí les va a quedar este primer término, les va a quedar un e a la menos a por t y luego les va a quedar más tienen la función coseno llenan la función y todo esto está multiplicado por la función escalón. Y esa es la respuesta. Fíjense que aquí
ustedes van a tener la respuesta transitoria y la respuesta estacionaria. Pero en este caso, la transitoria se está sumando. Pero si te fijas, la transitoria va a desvanecerse hacia 0 por el exponencial de menos a a la t. ¿Sí? La respuesta transitoria, por definición, va a ir tendiendo hacia 0 conforme el tiempo crece. En este caso, la respuesta transitoria es una exponencial que va a depender del valor de b, que es la condición inicial, y también depende de la frecuencia. Fíjense también que este sistema es un sistema. Fíjense qué pasa con estos coeficientes. ¿Qué pasa con la respuesta estacionaria? ¿Qué pasa conforme la frecuencia aumenta con estos coeficientes de la respuesta estacionaria? Es igual como pasabajos, ¿no? Exacto, tiende a hacerlo más chiquito. Entonces, lo que debemos de ver es que esta respuesta, conforme va incrementándose la frecuencia, va tendiendo a ser cada vez más pequeña. Y también, de hecho, depende del parámetro A. Si el parámetro A también es pequeñito, esta A que va en la ecuación diferencial, me regreso, esta A que está aquí, también hace que la respuesta se haga pequeña. Profe, entonces, bueno, en el que hicimos la vez pasada, la respuesta transitoria multiplicaba a la estacionaria y en este caso, como se está sumando, ¿cómo se vería más o menos? No, de hecho no la multiplicaba. A ver, vamos a checarle, espérame. Según yo no se multiplicaba. ¿Qué día fue esto? El martes. El martes. No, es esto. Ah. Aquí está, si te fijas, no se multiplica. Aquí en este caso había una forma exponencial decayente y otra forma exponencial decayente, nada más que una multiplicada por seno y otra por seno. Pero te fijas, no se multiplicaban, aquí estaban sumándose. Ah, o sea, sí, pero me refiero, o sea, que ahí el exponente, o sea, yo veo que está multiplicando a la función. El envolvente. Ajá, exacto. Y en el que Ya, hicimos ya. ahorita se suma. Por eso. A ver, no, abusado, no se suma. Lo que te está diciendo es que la amplitud, en este caso, la amplitud de la señal que oscila, que es esta de aquí, que está dentro de las llaves, va a ir haciéndose cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña. En el caso del ejemplo de hoy, a ver, déjame, voy aquí al historial. Ay, Dios mío. A los documentos, al de hoy. La amplitud de la señal coseno se mantiene. No va cayendo con el efecto del tiempo. A eso es a lo que me refiero. O sea, la amplitud Ok, de la ok. función coseno y seno siempre es la misma.
En el caso del ejemplo anterior, sí, la amplitud va decayendo y va haciéndose más pequeña. Acá no. ¿Sí? ¿Me sigues? Sí, ok, ya le entendí un poquito más. Entonces aquí la respuesta transitoria nada más afecta, digamos, al principio y luego ya se queda. Y luego ya se quedó oscilando. Ok. Exacto. En el otro caso del ejemplo anterior, la señal eventualmente va a ir tendiendo hacia cero. La oscilación muere, vamos a decirlo así. Es como si tú tuvieras un péndulo con fricción y sueltas el péndulo. Entonces el péndulo va a empezar a oscilar, 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 oscilar y eventualmente va a terminar quedando en reposo. Entendiendo. Ese es el ejemplo físico. ¿Sí? Ok, Este, gracias. si, Sí, ya le entendí. si quieres, puedes pensarlo como si fuera un péndulo, pero sin fricción, al cual tú lo sueltas, tienes una pequeña respuesta transitoria, pero después se queda oscilando, pero no va a modificar la amplitud de la oscilación. Bien. A ver, muchachos, necesito que me revisen esto. No sé si haya dudas de los ejemplos. Básicamente eran los que yo quería ver. Quedaron algunos que yo se los dejo que ustedes los desarrollen. No están difíciles. Profe, yo tengo una duda en nada más como para refrescar la memoria. Díganme. En la última sustitución, cuando ya para el final, antes de la transformada inversa, Uh-huh. los valores de 1 sobre SI así, ¿por qué se obtenían? ¿Por qué los poníamos así? Aguántame. ¿Aquí? Sí, esa parte así de todos de toda esa parte, de toda la sustitución. Es que si te fijas, viene cuando yo despejo aquí x de s, al final yo obtengo esta expresión de x de s y entonces voy a descomponer en cuántos términos hay en el denominador. Entonces aquí hay dos términos en el denominador, s más a y s cuadrada más omega cuadrada. Por eso es que hago esta descomposición. Ok, ya entendí. Muchísimas gracias, profe. ¿Sí? Miren, vamos a hacer una simulación donde la intención es buscar ver que esto lo hagan ustedes en Python, exactamente viendo este ejemplo y el anterior, ¿sale? Entonces, lo que les voy a pedir es, bueno, aquí me voy a salir. Aquí en las notas de la clase vamos a ir a archivos y donde dice Jupyter Notebooks, les voy a pedir que descarguen el que dice unidad 2 tarea IPINB, ¿sale? Entonces la descargan. Es un archivo chiquito. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es entrar a Colab. ¿Sale? Ahí están. Y lo que voy a hacer es cargar esta unidad 2 tarea que acabo de tomar de mi sección de archivos de Teams, por favor.
¿Sale? Entonces aquí acuérdense que es archivo y van a subir notebook. Entonces aquí la suben. Aquí son tareas, ejemplos de la transformada de Laplace. Les voy a explicar un poquito de cómo los voy a implementar. En el primer caso, el ejemplo que teníamos era x 2 puntos más 2z omega n x punto más perdón, ¿me están siguiendo? Algo pasó. Sí. ¿Sí? Ok. Omega n al cuadrado x. Y esto era igual a 0 y lo tomábamos cuando x0 vale a y cuando x punto 0 vale b. Bueno, lo que voy a hacer para poder simularlo es asumirle una entrada. Y entonces lo voy a escribir así. Lo voy a escribir como x doble derivada más 2z omega n x punto más omega n al cuadrado x igual a una señal u de entrada y después voy a hacer la señal u igual a 0 en la simulación. Y lo que hacemos es tomamos la transformada de Laplace con condiciones iniciales 0. Entonces, si ustedes hacen eso, les va a quedar x de s. Esto es que multiplica a s cuadrada 2z omega n s más omega n al cuadrado igual a u de s. Y lo que se hace es definen la relación de transferencia como la razón entre ambas transformadas de Laplace. Esto lo vamos a ver más formalmente cuando veamos modelos matemáticos y esto es así. ¿Sale? En Python ustedes lo que van a dar es los coeficientes del numerador y los coeficientes del denominador. En el denominador los coeficientes es 1, el de s cuadrada, 2z omega n, el de s y omega n al cuadrado. Ese es lo que es el problema B221, o perdón, B220. ¿Sí? Okay. Y del problema B221, el sistemita que tendrían, el que acabamos de ver es este así. Y lo que lo voy a hacer es modelarlo como una señal u de t y esa señal después la voy a hacer la señal sinusoidal. Entonces cuando ustedes le aplican la transformada de Laplace con condiciones iniciales 0, esto es s más a igual a u de s. Y entonces lo que ustedes tienen es, y esto le voy a llamar, digamos, h. Uno entre s más a. Y entonces lo que voy a dar como coeficientes es un 1 en el numerador y un 1, a. Y en el caso, en el primero va a ser un 1,2 z omega n más, perdón, omega n al cuadrado. ¿Vale? Eso es lo que voy a, así es como lo voy a simular. ¿Ok? Me espero para que no se me queden atrás.
¿Me siguen? Sí, profe. Esa es la función de transferencia, ¿no? Sí. Entonces, si se fijan, vamos a ver. Aquí lo primero que tenemos que hacer, ¿ya lo tienen cargado esto? Sí, Ya. profe. Sí, por favor, hay que instalar, como les decía, no viene, la librería de control no viene, entonces hay que siempre la lata que hay que instalarlo, pero es súper rápido, entonces ahí ya acabó. Y después vamos a importarla y vamos a importar los comandos de MATLAB, la forma de graficar y el NumPy. O sea, ya lo vemos. Acuérdense que se llama una libreta Jupyter o un Jupyter Notebook o un notebook. Entonces ya estoy ahí. Bueno, ahora les explico. Voy a definir z como la variable z en el ejercicio B220. Como punto 3 voy a definir omega n como 2, la condición inicial en la posición como 10, la condición inicial en la velocidad como 5 y la función de transferencia, si se fijan, es tf de transfer function y luego 1, y luego los coeficientes. Y esto es la ecuación diferencial que estaríamos simulando. Ahorita quiero que lo corran. Necesitamos después tener un vector de tiempo. Y lo que voy a hacer es con el comando initial. Este comando lo que me va a hacer es me va a generar la respuesta a ciertas condiciones iniciales del sistema G que acabo de construir en el vector tiempo y siempre empiezan por las derivadas de más alto orden. Entonces, en este caso empiezo por la B como la A. Y después lo que voy a hacer es lo voy a graficar y después lo voy a poner la mallita. Entonces ahí ustedes lo pueden correr. Y fíjense, la condición inicial en la posición es A, es 10. Entonces la respuesta empieza en 10, si se fijan. Y es una oscilación decayente. ¿Qué es lo que esperamos ver? ¿Sale? ¿Sí me siguen? ¿Sí les dio? Sí. Ahora, pregunta, ¿qué pasa si en lugar de yo ponerle z.3 le pongo punto 1? ¿Qué pasaría? Pues empieza a oscilar más tiempo, ¿no? Acuérdense que la envolvente exponencial depende de z omega n. Entonces, si el z es más chiquito, esto va a desvanecerse más lentamente. ¿Sí se fijan cómo se tarda más? Sí. ¿Sale? Ahora, la condición inicial aquí es de 10. Yo le puedo poner una condición inicial más grande, la que ustedes quieran, que es donde va a iniciar la respuesta. Y le puedo poner la condición inicial de velocidad en la que ustedes quieran. Aquí le voy a poner 0. Y aquí me da mi respuesta. También, ¿qué pasa si omega n lo haces más chico? ¿No tienen idea? Va a oscilar más lento. No sé si alcanzan a ver que oscila más lento. De hecho, si le ponen aquí poner 1, van a ver que esto va a oscilar todavía más lento. Omega n está asociado con la frecuencia de oscilación. Si ustedes aquí están viendo 10 segundos, si quieren ver más segundos, nada más aquí en lugar de ponerle line space, póngale 50 y entonces les va a mostrar hasta 50 segundos. ¿Sale?
Si al contrario, la z, ustedes la hacen más grande, lo que va a pasar, ese es un coeficiente asociado con el amortiguamiento del sistema. Y lo que va a pasar es que, por ejemplo, si le ponen 0.7, fíjense cómo la oscilación, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a morir, pero súper rápido. Entonces, ese coeficiente z va a estar asociado con la capacidad de amortiguamiento del sistema. ¿Me cachan? ¿Lo podría volver a explicar, profesor? Sí, Z es Z es el valor del amortiguamiento. Permítanme porque me están... A ver, vamos a ver. Aquí vamos a ver, vamos acá al... Si se fijan, aquí el amortiguamiento, fíjense que aquí está este coeficiente, este que está, aquí está, depende de z omega n. Entonces, si z es más grande, pues eso va a ser un valor más grande que va a hacer que la oscilación muera más rápido. ¿Sí, sí me siguen? Sí. Ok. Bueno, ¿qué pasa en el segundo? El segundo, aquí voy a definir quién es omega 0. Bueno, de hecho, no sé si va a poner 5 omega. Y aquí tengo que corregirle porque lo que tengo que simular es la función seno, entonces aquí es sin. Okay. Entonces aquí estoy definiendo la frecuencia, lo estoy poniendo ahorita momentáneamente de 1 Hz. El tiempo, defino mi valor A, que es el parámetro de la ecuación diferencial. B, que es mi condición de inicio, la amplitud. Y voy a definir U como mi señal de entrada. Aquí nada más corríjanle que sea omega. Y entonces tu sistema es 1 entre 1, A, porque es la función de transferencia. Y al contrario del caso anterior que queríamos respuesta a una condición inicial, aquí queremos el comando lsim. El comando lsim lo que nos va a hacer es, nos va a simular el sistema para una entrada particular. Y la entrada particular es la U, la sinoidal, con la condición inicial B. Entonces, si se fijan, aquí está. Inicialmente tenemos el transitorio con el exponencial y después se queda oscilando. ¿Sale? Que era lo que esperábamos. ¿Sí? Oh, ok. ¿Sale? Fíjense que aquí, por ejemplo, si yo ¿dónde estaba? Vamos a regresar a la nota del día. Documentos. Aquí está. Fíjense que es E a la menos A por T. Si A es más grande, eso quiere decir que A se va a hacer más rápido, va a tender hasta 0, pero si A es más chico, eso va a quiere decir que el exponencial va a tender a hacerse más lento. Entonces, si ustedes aquí, en lugar de ponerme A como 1, me lo ponen 0.1, fíjense cómo ese transitorio se va a hacer mucho más lento. Entonces aquí le puedo poner 100. Y si se fijan cómo tarda más, porque el transitorio depende de ese valor A. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí 50.
Si A es más grande, el transitorio se hace más pequeño. Fíjense ahí el punto 5. Pues ahí se va a hacer mucho más chiquito. Y la frecuencia de oscilación, pues es la misma frecuencia de la señal de entrada. Entonces aquí si, por ejemplo, le pongo 0.5 Hz, fíjense cómo se va a hacer más lenta la oscilación. ¿Sale? A ver, no sé si tuvieron alguna duda de cómo se generaron estos ejemplos. Estos ejemplos tal cual, ustedes los pueden implementar en MATLAB, así como con los mismos comandos. Bueno, nada más le tienen que quitar el PLT plot y el PLT grid, nada más esto es plot y grid. Y el InSpace en NP y funciona igualito en MATLAB. Entonces, si quieren hacerlo en MATLAB, lo pueden hacer. No sé si tuvieran alguna duda o quisieran que hiciéramos algún otro ejemplo. Profe, el initial. ¿Este initial? Sí. No te oigo, se me va. Manda. Sí, profe, el comando initial. Ajá. ¿Qué hace? A ver, para todos. Por ahí que les había pasado, creo que si ustedes van si ustedes escriben en su navegador Python control systems library, van a entrar a lo que es la documentación de la librería de sistemas de control de Python. Esa es la que estamos utilizando. ¿Ok? Y en especial estamos utilizando la parte de compatibilidad con MATLAB. Entonces, del lado izquierdo pueden ver aquí MATLAB Compatibility Module. Y aquí viene TF, SSFR. Y en especial la que estoy utilizando es esta que dice Initial. No sé si alcanzan a ver aquí. Y aquí les dice que lo que les da, tienen que dar el sistema, el tiempo, la condición inicial y lo que les da son 3 parámetros, yout, el arreglo de tiempo y de los estados, si es que existen. Y aquí les viene un pequeño ejemplo. En el caso de la otra que estábamos utilizando es LSIM. Y aquí esto es simular la salida de un sistema lineal. Entonces dan el sistema, dan la entrada y dan el tiempo y la inicio si lo requieren. Y esto les va a regresar tres elementos, el yout, el t y los estados de que existen. Entonces, esta es la que estamos utilizando, lo que vamos a utilizar en el curso, el Python Control System Library. Ok, profe, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Miren, me acaban de avisar que tenemos una reunión el viernes a la 1 asociado con todos estos temas del regreso a clases por COVID. Entonces yo creo que no voy a alcanzar, son sesiones sumamente largas, entonces no tendría chance de poder tener la sesión con ustedes mañana. Pero si tuvieran alguna duda, por favor avísenme. Podemos hacer una sesión asíncrona, o sea, bueno, asíncrota o me pueden hacer alguna pregunta y lo trato de responder ahí algo por un video o como sea.
El ejemplo, no, el examen es el martes, acuérdense. El martes en la hora de clase, de 1 a 3, nada más. Profe, vamos a tener que Iba a programar ser en de el la examen introducción o y la nada más transformada de tomamos. la clase. Si ustedes pueden utilizar lo que necesiten. Lo que necesiten. ¿Sale? No hay restricción. Cada quien, la única restricción es que tienen que resolver el examen por sí mismo. No quiero grupos de trabajo, no quiero chats compartidos donde se estén pasando las respuestas, no quiero nada de eso. Quiero que cada quien responda lo que sabe. Entonces, son problemas donde cada quien tiene que responder de manera individual. ¿Ok? Sí, gracias. Necesitan realmente algún problema, necesitan correr algo, lo pueden hacer, no tengo problema, nada más pónganme la evidencia de que lo hicieron. Siempre me tienen que justificar sus respuestas. No quiero respuestas que de repente pues, de aquí pasé aquí y quién sabe cómo le dicen. Necesito que me describan sus procedimientos, así como se los he estado yo mostrando en las notas en lo que hemos estado trabajando. Si hubiera necesidad de alguna sesión de preguntas, lo que sea, con toda confianza, nada más díganme. Bueno, pues si no hay nada, entonces suerte en el examen. Les digo, nos veríamos hasta el próximo jueves. Sería el examen el martes y el jueves tendrían la siguiente clase. ¿De acuerdo? Sale.